Entonces le damos la bienvenida a Lenka Carballo. ¿Cómo estás, Lenka? Muy bien, ¿y tú, Mary? Muy bien, feliz de estar contigo, feliz de contarles a ustedes que si no la conocen, que yo creo que muchos de ustedes la conocen, ella es periodista, es escritora, escribió Desencantada, Y ¿cuál es el la segunda? príncipe se convirtió en sapo. Eso, y Descolocados. Además tiene un podcast que se llama Lenka C. Es gran conversadora, gran entrevistadora, así que vamos a conversar con ella un ratito y te doy las gracias. Tan necesaria la conversación, el hablar de las ideas, sobre todo en este tiempo. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Hoy la pregunta, bien, bien en comparación, ¿cierto? A la tragedia que está viviendo el país, que es bastante dolorosa. Claro, y cuando vienen los malestares, viene la lata, viene la rabia, dentro de todo uno dice, pucha, soy una persona afortunada, ¿no? Y eso Exacto. como que calma, apacigua, en un carrusel también, yo creo que como nos pasa a todos, de repente estar bien, tranquila, en paz, y después estar muy triste, muy bajoneada, con muy poca energía, y así uno se las va arreglando día a día, porque está en una circunstancia muy inestable, yo encuentro, para las emociones, para la reflexión. Absolutamente. Ahora, en ese estado, ¿cómo valga la redundancia, cómo han estado tus escritos? Fíjate que en lo personal yo de novela pasé a cuento, quizás porque uno va captando ciertas situaciones cortitas. ¿En qué están tus escritos en esta época pandémica dolorosa? Bien curioso, ¿ah? Porque yo he escuchado, como estamos en autoras chilenas nosotras, y interactuamos mucho con nuestras amigas y las escritoras, Ujú. hay varias que están paradas, sobrepasadas un poco emocionalmente, bloqueadas tal vez, otras están pero full actividad, y yo fíjate que me brotó una novela. Muy bien. Sí, yo había escrito siempre no ficción, los dos libros que tú mencionabas, periodista, escribo entrevistas, hago reportajes, y a propósito de la pandemia, obviamente, me surgió partir con esta novela. Y en eso estoy, en eso estaba antes de hablar contigo, de hecho. Ahora, ¿cómo, tú desde siempre quisiste escribir, ponte tú? ¿Cómo lo hace ¿Libros? el amor? No sé, libros, periodismo, todo, porque yo creo que todo confluye al final, que ese es un tema de ideas. ¿Quién te motivó? ¿Cómo te motivaste? ¿Cuál fue el primer libro que leíste? No sé, dame una pista de dónde parte este amor por la literatura y las ideas, básicamente. Mira, es bien curioso porque yo siento que hay una esencia que nace contigo y que permanece, y que tú con el tiempo te empiezas a dar cuenta que está eso dentro de ti. En el caso mío, yo reconozco que cuando chica era bien penna, así muy nerd, cuando la palabra nerd no existía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sentido? Era muy lectora de partida, no veía tele, no seguía las modas, Muy iba en bien. contra de eso, no era punky ni nada, tampoco era hippie, ¿no? Pero encontraba un poco como absurdo esta cosa, me interesaba más lo que pasaba en el mundo, Ujú. vivíamos en la dictadura, ¿no? En esa época yo estaba en el colegio, en un colegio que no tenía nada que ver conmigo, un colegio que de verdad eran todos hijos de militares, la mayoría, ¡Qué miedo! heavy, heavy. Mi papá, periodista, trabajaba en la revista Hoy en ese entonces, que era una revista de denuncia. Claro. Yo sabía, por supuesto, todo lo que pasaba. Tenía incluso una compañera de curso que era la hija de Krasnov. Y para mí era terrible, me da pena, porque decía, ella no sabe que su papá es un torturador. No te digo cómo se reían de mí, de mi excentricidad como lectora, que yo me sentara en el recreo a leer libros, para ellos era como ridículo, ¿no? Ujú. Eh, para mí era como tan normal que yo lo encontraba ridículos a ellos. Yo ahora pienso, por suerte, que no me traumó, al contrario, como que me reafirmó en esa diferencia, ¿no? Leía mucho, mira, siempre me encantaban las historias de Huckleberry Finn, me moría de la risa con eso, Tom Sawyer, leía Cosa más también, entretenida, me sí. encantaban como esas aventuras, el tema racial, como poder transportarte a todo ese mundo. Hermann Hesse
ponte tú, me puse densa de repente, o sea, no encuentro denso, pero no sé, a los 14 años leía Germán Hesse, me fascinaba, Por los supuesto que diarios, para mucha gente es una lectura muy potente y de hecho yo creo que ese tipo de libro es el que te gatilla la necesidad de escribir. o sea, a esa edad, adolescente, fue como que me dio sentido ese libro, lo leí muchas veces. Es muy curioso además cómo los libros entran en tu historia y te buscan, porque por ejemplo, yo después ese libro se lo presté a un enamorado, así como, Mm. mira, este es mi libro. Nunca más me lo devolvió. Por supuesto. Se lo presté, me acuerdo, junto con El Padrino. Mira, nada que ver. La mezcla. El Padrino me fascinó también. El tema de las mafias, siempre me pareció fascinante. Yo Ujú. de general soy muy ecléctica, ¿eh? Siempre estoy en cosas distintas, escucho músicas distintas, estoy como siempre transitando en eso, y bueno, Buscadora. le compré estos dos libros, y bueno, nunca más me los devolvió, porque parece que le gustaron mucho, y después yo también se terminó la relación probablemente, y me vas a creer que un día después, te estoy hablando hace 2, 3 años, en un kiosco que está cerca de mi casa, que vende, no vende diarios, pero vende libros usados, entre otras cosas, estaban los dos libros, no los míos, Te no puedo sé, creer. los mismos, la misma edición, el mismo año, los dos libros. Los compré, ponte tú, 2 por 5 lucas, y me fui a la casa así, como diciendo, los recuperé, los dos, que presté juntos. Qué emoción, qué lindo. O sea, obviamente todas esas cosas que están relacionadas con el sentimiento, de alguna forma, nos hacen como variar la ruta o dirigirnos una ruta que ya sentíamos. A todo esto, a propósito de lo que contabas, por ejemplo, de tu papá, y esta es una pregunta a lo mejor un poquito pesada, pero eh, de la historia de tu familia, de tu padre, esta cosa difícil con los militares y de repente pasar a escribir en el Mercurio, en la revista Cara. Sí. ¿Tuviste algún problema con eso? Mira, yo creo que al principio no me lo cuestioné mucho, Ujú. de partida, porque yo creo que uno como periodista, y tú lo debes saber bien, no tienes muchas elecciones. Exacto. Pues tú puedes elegir si te gusta escribir, te gusta la radio, te gusta el periodismo policial o el de cultura, ¿cierto? Ujú. Pero en los medios ya es más difícil. Yo me acuerdo que en lo del Mercurio, yo quedé, es divertido, porque cuando tú, antes de entrar al Mercurio a hacer la práctica, yo trabajaba haciendo periodismo agrícola, Qué cosa en más rara. más rara del mundo, y me encantaba, hasta el día de hoy lo encuentro entretenido. Yo, al principio fue como, ¿qué es esta cuestión? Me llegó como un pituto, de hecho mi papá me lo dio, me dijo, mira, yo no tengo tiempo para esto, porque estoy llena de pega, pero yo estaba como en segundo, tercer año de universidad, pero de repente tú, si te interesa, me pagaban, por decirte, 200.000 pesos de hoy, que para mí que estaba en la universidad me servía para ir a comprarme Súper, ropa, claro. sobre todo para comprarme ropa, libros, por supuesto, discos, ir al cine, salir con las amigas, y me empecé a meter en ese mundo. Bueno, y cuando entré a hacer o sea, y después postulé, tenía que hacer la práctica, y ahí uno Ajá. postula a todos los lugares. A mí siempre me gustaba partir sin querer entonces en el periodismo escrito, y quedé en el Mercurio haciendo la práctica. Quedé en el Mercurio haciendo la práctica, que mi papá fue un orgullo así tremendo, Sí, claro. porque Igual, obviamente no igual. me ayudó, él de partida nunca quiso que yo estudiara periodismo, no es que me haya puesto obstáculos, pero al principio sí, pues. Encima me dijo que no me iba a pagar la universidad, ¿En que eso era una serio? carrera para hombres, sí, pues. Y hasta el día de hoy se lo he hecho en cara, hoy día es el más orgulloso que se te puede ocurrir, pero en ese minuto yo me tuve que imponer y decir, bueno, entonces no estudio, pero yo quiero ser periodista. Y bueno, y al final entré al Mercurio, yo creo que él nunca tuvo tanta expectativa en mí tampoco. Entonces cuando entré al Mercurio fue como, wow, parece que sí. Además, Parece que lo hace bien, parece que claro. ya tenía cierta certeza, porque este pituto que él me heredó, Ujú. al principio, por supuesto, leía las cosas y me retaba, me decía, esto es espantoso, qué cosa más mal escrita. No, Qué pero, tremendo ser hija de alguien que maneja tu carrera, o sea, que es pero nunca paralela la a tu carrera. manejó, te das cuenta, ¿no? Nunca la manejó porque intentó, yo creo. Pero para mí, por eso te digo, hay una esencia que está en uno Ujú. y que de alguna manera es indomable, siento yo.
Oye, y a Y, propósito de, perdón, te interrumpí, pero bueno, no, después seguimos con el tema del mercurio. Ya me quedó claro que efectivamente uno escribe, le gusta escribir, al margen de, al margen del medio. Por supuesto que después con el tiempo uno prefiere ciertos medios que otros, ¿no? pero Eh, aún así, Mary, por mucho que tú los prefieras, no hay. O sea, piensa que yo después del Mercurio, después yo pasé, Mary, a Economía y Negocios del Mercurio, que es como el santo grial, ¿no? El alma mercurial, claro. modelo, ladrillo, es esencial, ¿no? De nuestra historia, ni siquiera. A través del Mercurio se hizo la política económica de Milton Friedman en Chile, ¿no? Con los Chicago Boys. Y fíjate que yo, y lo hacía súper bien yo, y por supuesto con mi idea, tenía que un poco batallar con el director, que por supuesto él era la encarnación de todo esto, pero que me tenía muy buena, porque mi artículo era muy bueno, mi reportaje. Pero obviamente si había que entrevistar, yo entrevistaba a alguien del mundo socialista, por decirte, en mi artículo económico, ¿Ya? tenía que meter siempre el equilibrio, ¿no? De eso consistía el juego, no había censura, nunca nadie me dijo, esto no, pero sí los equilibrios. A mí por lo menos no me pasó, Ujú. no que yo recuerde, así como algo que me haya marcado, ¿no? Pero sí esa como presión de ser lo más ecuánime posible, de no Ujú. ser ideológica en el fondo, en ese Total. minuto. Yo creo que nadie puede ser ideológico en un medio, en ningún medio, yo siento. Está permitido ser ideológico, salvo hoy día los medios como electrónicos, los más alternativos, ¿cierto? Donde los periodistas podemos. Pero siempre he encontrado fascinante el mundo del poder. ¿Ah? Me parece que si uno quiere entender bien cómo la historia de este país, cómo funciona este país, quiénes están detrás, es el poder. Este poder económico, este poder político, este poder intelectual, ¿cierto? Y que a mí por lo menos en mi madurez como periodista, está Ujú. un poco en ponerlos no sé si en jaque, pero cuestionarlos, ¿no? Es una libertad que me doy hoy día a través de la entrevista. La entrevista la empecé a hacer ya como entrevistadora, porque hay una identidad que tú vas desarrollando, un perfil, una voz como Sí. entrevistadora, Ujú. que fue a partir de la revista Caras. De repente yo me di cuenta que era un medio que no era ideologizado, los dueños eran mexicanos, lo único que les importaba era ganar plata, eso era todo el grupo Televisa, pero no había nadie que nos pusiera una agenda política o que nos hiciera dar explicaciones o que dijera, mire, llamó Sutano para reclamar, la directora que era Patricia Guzmán, que fíjate que era bien ligada al mundo de la derecha, la Patricia, fue ¿Ya? una muy buena escuela, porque ella entendía este juego del poder muy bien. Y nos transmitía un poco eso, ¿no? De que si el tipo dijo eso y la pega estaba bien hecha, ella ponía la cara y discutía y dimos muchas peleas, pero no de manera interna, ¿no? Sino hacia afuera. Mucha gente que cree que porque es amiga de la directora, ¿cierto? Se Ujú. merece un espacio y que lo traten bien. Muchas veces, claro, ella les da el espacio a sus amigos, me mandaba a mí, y yo, pucha, hacía mi pega nomás, y después quedaban los reclamos y ella se mataba de la risa, ¿no? ¿Viste? Me Oye, y dijiste que el te mandara poder, a mi mejor periodista. Ahí te la mandé. en el Eh, poder se notaba mucho, tú me estás hablando de Patricia Guzmán, pero sobre ella había mucho hombre, había un poder machista muy evidente, digamos, es una pregunta como quizá obvia, pero ¿en qué minuto tú también percibes el machismo imperante? Mira, qué buena pregunta, porque yo creo que nosotros estamos como reflexionando hoy día incluso nuestra propia historia. Yo siento, de partida siempre fuimos puras mujeres, muchas, muy pocas, ¿Ya? muy pocos hombres. Los hombres que pasaron, perdón que lo diga, heterosexuales fueron contados con menos dedos de una mano, con yo creo que habrán sido tres. Los otros eran, por supuesto, gay, ¿no? Entonces era una revista que por muy que se la mire como frío, a mí siempre me molestó mucho ese estigma. Era una revista que éramos todos muy libres, ¿no? Las mujeres teníamos derecho a escribir lo que quisiéramos. Sí, por supuesto, y hoy día reflexiono sobre el uso que se le da a las mujeres, ponte tú para las portadas, Ujú. ¿no? Para las portadas, la mujer medio erótica, ¿no? En esa actitud como más sexual, con poca ropa.
no era la bomba 4, por supuesto, pero sí había un uso del erotismo en la mujer que no existía con los hombres. La idea de que siempre fue así, de que las que vendían revistas en portada eran las mujeres, no así los hombres. La Mónica Comandari, que fue la directora y la creadora de Cosas, que era nuestra competencia, que llevaba mucho más tiempo, decía que habían 2 hombres que vendían en portada, que era Felipe Camiroaga y Augusto Pinochet. Para Y que claro, la revista Cosas, había que decir, era la revista de la dictadura, es una revista surgida en la dictadura. Nosotros, la revista Cara, surgió en democracia, de hecho surgió en octubre de 1988. Pinochet la tenía parada, no quería que esta revista saliera, a pesar de que, perdón, no Pinochet, Francisco Javier Cuadra, no quería que saliera esta revista, que la había creado la Verónica López, porque intuía un poco el perfil de la revista, que si bien no era una revista en oposición a la dictadura, él no le interesaba que esto llegara. Y Pinochet, a través de la Patricia Guzmán, que en ese minuto no tenía nada que ver con la revista Cara, todavía trabajaba con él la Patricia, estaban en Francia, ella estaba de embajadora, creo, le hace saber a Pinochet que tenían esta revista parada. Y él dice, quiero ver que la revista, llama a Cuadra y le dice, quiero ver que la revista Caras está mañana en los kioscos, la quiero mañana. Así que mira, cosas de la vida, surgimos en la revista Caras, se hizo el lanzamiento, el mismo día que Ricardo Lagos venía llegando de este debate cuando dice, usted señor Pinochet, con el dedo, claro. venía llegando Ricardo Lagos al lanzamiento de la revista que se hizo ahí en el Golf. Y fue la Raquel Correa, y participó mucha gente de distintos sectores políticos. Entonces, a mí siempre me gustó un poco esta especie de liviandad, por un lado, de una revista que nos abría al mundo, al cine francés, a la Juliette Binoche en portada, ¿cierto? Que fue la primera portada, era la revista Cara. Yo no estaba ahí, yo estaba en la universidad todavía, pero me gustaban ya mucho las revistas, y me gustaba esto de leer historias, de leer personajes, de leer otras vidas, otros mundos, y siempre me pareció atractivo. Entonces, y en la revista Caras, claro, después cuando yo llegué y en el tiempo que estuve, que fueron muchos años, hubo efectivamente una utilización de la mujer. Pero también estaba un perfil de mujer que a mí siempre me gustó, que era esta mujer irónica, esta mujer pensante, esta mujer divertida, esta mujer irreverente, ¿no? Esta mujer con carácter, esta mujer que le da lo mismo lo que dijeran de ella. Estoy pensando en la Delfina Guzmán, por ejemplo, Un ¿no? gran personaje, claro. Claro, personajes como la Marcela Serrano, como escritora, que en esa época estaba partiendo, ¿no? Con sus novelas. Pero había Figuras un como... sesgo más bien, ¿cómo se llama? Social, o sea, era o estaba Pero directamente también, orientada hacia ese sector. pero también fuimos la primera revista que entrevistó como revista de esa categoría a Pedro Lemebel, por ejemplo. Y Pedro Lemebel solo le daba entrevistas a la Totó Romero. Y se juntaban con la Totó Romero, tomó el pisco sour al Toro, que el Toro recién había partido, y no te voy a dar cuenta de la cantidad de pisco sour, porque la Totó Romero, que ya era buena para ponerle al pisco sour, ya no llevaba la cuenta de cuánto se tomaba el MBL en un suspiro. Así que bueno, y yo estuve mucho tiempo haciendo cuché, como le dicen, palabra que me cargaba. Hice mucha investigación, por ejemplo. Me di el lujo de hacer periodismo de investigación. En la revista se hacía periodismo de investigación de antes que yo llegara, ¿no? Todo el tema de la cutufa, por ejemplo, se destapó en Caras, montones de temas, ¿ah? La mujer metralleta, montones de historias interesantes de las revelaciones post-dictadura. Y yo me metí mucho en el tema de investigar la iglesia, Caradima, los 3 denunciantes, con Juan Carlos Cruz, con Jimmy Hamilton, con José Murillo, y así me empecé a meter mucho en los temas de iglesia, y así hice montones de investigaciones, me gané incluso algunos premios. Me ganaste un premio de derechos humanos, imagínate, en una revista como Caras. El primer premio de derechos humanos que dio el Museo de la Memoria ¿Ya? fue por una entrevista que le hice a Roberto Garretón, Perfecto. que fue uno de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, donde él evaluaba el proceso democrático cuando todavía nadie cuestionaba el modelo económico,
cuando todavía no, estaban recién como el Frente Amplio entrando en esa, pero no lo que vivimos en el estallido, porque estábamos lejos todavía del estallido. Y él dice, esto no es una democracia, esto es una post-dictadura. Y hasta que no haya una constitución nueva, de verdad, cuando todavía eso no era tema, él incluso cuestionaba a Michelle Bachelet por no haber hecho esto decía, vamos a entrar en un proceso constituyente. Y yo decía, ¿qué es este proceso constituyente? Mientras no se modifiquen los quórums que existen en el Parlamento y siga primando el 2/3, ninguna discusión constituyente tiene sentido, decía él. Bueno, y fue muy interesante y nos ganamos ese premio con Roberto, lo cual a mí siempre me dio esa tranquilidad con conciencia, ¿no? Del de equilibrio. que al final uno es el periodista y el medio es un instrumento. Que cuando tú haces el trabajo bien, da lo mismo, y con vocación, con alma, con curiosidad, con ganas de contar, muchas veces trasciende el mismo medio, ¿no? Claro, a lo mejor hay diarios como el Mercurio, pero si el Mercurio fuera si tú haces bien tu pega y es un buen artículo, es menos fácil que es más difícil que te lo paren. Pero eso pasa, no quiero exculparlo. Mi papá trabajó en el Mercurio, y una de las razones por las que lo fueron, al final, después de muchos años, Cristian Segers, fue porque se estaba poniendo muy puntudo entrevistando, según él, gente de la dictadura, y por haber denunciado. Obviamente que la línea editorial de un medio al final manda sí o sí, de una u otra forma, pero encontrar ese equilibrio y ser capaz como dices tú, como de liberar la conciencia, de haber hecho un buen trabajo, yo creo que eso es fundamental. A ver, Sí. quiero llevarte al tema libros. A ver. ¿En qué minuto nace Desencantada? ¿Por una cosa personal? Yo por ahí leí ¿cómo se llama? La introducción, en que te reúnes con una amiga de la universidad y, y esta amiga dice, oye, qué gana de ser hombre, qué gana de poder tirar sin problema, etcétera, etcétera. Por ahí nace, o sea, eso es como el gancho, pero cuéntame un poquitito. Ese es el Descolocado, si no me equivoco. Puede ser. Me da la impresión que la entrada del Descolocado. Bueno, yo partí haciendo libros por casualidad. A mí, como hablábamos, esta esencia que uno tiene y mantiene, en la revista Caras, y los caminos te llevan, ¿eh? Esa es otra cosa. En la revista Caras yo creé un concurso de cuentos eróticos, que hicimos 4 ediciones, con un libro que editaba Planeta. Teníamos un jurado espectacular que iba cambiando año a año, unos libros preciosos que todavía guardo, conservo algunos. Tuvimos jurados como la Pía Barro, Jaime Collier, Pablo Simonetti, la Cara Geffelbein. Tuvimos a Planeta a Gabriel Sandoval, que en esa época era el jefe y el editor para Chile. Y bueno, yo estaba recién separada, me había separado mientras estaba haciendo estos libros. Y entonces conversaba con ellos a propósito de esto, pero a Gabriel, por ejemplo, le causaba como cierta curiosidad en mi visión, que yo, a pesar de que la separación, si tú la has vivido, yo creo, tantas mujeres, yo me la tomaba, la tragedia, como una comedia, de alguna manera, ¿no? Pasan tantas cosas que ni una misma se reconoce muchas veces, entre estados de ánimo. Tampoco reconoce al exmarido, ¿no? Uno dice, conocí a quien me casé, pero realmente lo conoce cuando te separan, ¿no? Exacto. Y yo siempre he sido muy dada a la reflexión de las cosas, ¿no? Y reflexionaba mucho y me causaba gracia esto de pensar que lo engrupía, que uno se casa, y que finalmente no es culpa del personaje con el que uno se casó, sino que es más de uno, ¿no? De todas las expectativas que uno se hizo, todos los cuentos que nos vendieron, esto de los príncipes, este hombre único que iba a llegar y te iba a mirar a los ojos y te iba a reconocer y te iba a llevar con él en este corcel a un castillo. Y la verdad es que te sentís sola en el castillo. La Elizabeth Gilbert, de Comer, Rezar y Amar, dice que el problema de los amores desencantados es que uno se crea esta imagen y después tú quieres exigirle al personaje que sea lo que tú creaste. Y ahí te das cuenta que efectivamente no era así. O sea, básicamente es eso. Y por eso digo, el príncipe se convierte en sapo, ¿no? Y bueno,
los hombres me odiaron mucho, yo me sentí pésimo, bueno, pero volviendo al tema, entonces a ellos les causaba gracia esto, y me dice en su momento Gabriel, oye, pero ¿por qué no te tinca hacer un libro de esto? Ya dije, mira, mándame, me dice él así, como los puntos, ¿no? El libro, de qué se tratarían, cuáles serían los temas. Ya, pues, yo me centré, de una sentada en mi casa, me acuerdo, prendí el computador y empecé, taca, 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 ¿por qué esto, por qué lo otro, por qué lo otro? Hice como una especie de decálogo, Ujú. cortito, muy gracioso, muy doloroso, pero gracioso también, irónico. Y me llama Gabriel y me dice, ya, me encanta. Y estaba Carla Geffelbein, que era jurado, entonces yo la llamo y le digo, oye, Carla, ¿qué opináis de esta cuestión? Mira, la Carla me dice, es que esto le cae increíble, me dice, la Carla es muy buena amiga y es muy generosa. Yo siempre le he reconocido eso a ella. Me dice, pero oye, pero te doy un consejo, mira, ¿quieres que hable con la Andrea Viu, que es de mi editorial? Ella estaba en lo que era ese tiempo Alfaguara, Ujú. Gabriel era Planeta, y se lo mande a la Andrea. Bueno, ya le dije yo, a ver qué opina. Y la Andrea encontró que esto ya era lo más divertido y genial que hay, también lo quiso. Entonces al final, no es que me haya habido una puja ni nada, pero tuve la felicidad de poder escoger, y escogí a la Andrea Viu y a Alfaguara porque ella era una mujer que estaba separada. Entonces era distinto a la visión de un editor hombre. Yo en realidad De opté por todas maneras. Además, amando a la creo que Andrea. le fue muy bien. Creo que tuvo no sé cuántas Sí, ediciones. cuatro ediciones, la primera edición se agotó en la primera semana, así esas cuestiones que tú decís, ¿dónde está esta cámara? Porque llegó así, pum, todo un zócate, y el libro además, para su estilo, ¿no? Esto era una categoría que venía de los gringos, que yo después me di cuenta que se llamaba chick lit, Ya, ¿no? Que era esta cosa que les gusta tanto a los gringos, que esas portadas, ¿te has fijado, no? No hay nada sí, más rico que claro. ir a Nueva York, ponte todas esas librerías gringas espectaculares, con esas portadas, esas tapas gordas, duras, con esos Claro. dibujos increíbles. Entonces entraba un poco en era la época, pues, Mary, de Sex and the City. O sea, yo me juraba Total. que era un show, ¿no? Eso quería, no que me jurara, pero en mi interior nerd, estaba esa Carrie, ¿no? Buenísimo. Y tenía Ya. el pelito corto, pero me producía pudor también, un montón de pudor, porque hasta el día de hoy me produce pudor, porque por otro lado la nerd que llevo dentro me decía, oye, esta cuestión, estáis frivolizando, te estáis como frivolizando tú, ¿quién eres realmente? ¿Cachai? ¿Cuál es la elenca aquí? Este es un personaje, pero y eso, fíjate que me martirizó mucho, un montón. Y luego, para un poco congraciarme con porque todo el mundo me decía además, y claro, una es más ingenua, y hay mucha gente que te lo dice con cierta maldad también, ¿ah? Como, Seguro. oye, pero nunca más te vaya a quedar sola, nunca más vaya a encontrar un hombre después de Ah, esta cuestión. Y lo cual, en cierta medida, era cierto, porque tú salía yo con algunos guapos y así, tal, y se me dicen, leí, porque hoy día todo se sabe, entonces te googleé, pues. Siempre te googlean, ya nada es sin Google, entonces te googleé y vi que escribí este libro. Eh, lo voy a comprar. Y ahí yo decía, hasta aquí llegó, este gallo no me va a llamar más. Y era si la me, y última si salida. Claro, y si me llamaba era un súper buen sedazo también, porque si me llamaba era porque el tipo tenía sentido del humor, no era machista, no era inseguro, no era complejado, eh, y Exacto. también funcionaba por ese lado. Pero hice este segundo libro, porque además muchos hombres en esa época me decían, sí, pero es que tú no sabes cómo es para nosotros este tema, no sabes lo difíciles que son las mujeres hoy día. Tú no sabes lo mal que lo pasamos cuando dejamos de ver a nuestros hijos. Y es verdad. Seguro. Entonces empecé y dije, bueno, ya, y como me fue muy bien con el otro libro, la editorial quería una segunda patita, y entonces así nació El Descolocado. Descolocado, mujeres empoderadas, hombres perplejos. Eh, y claro, y ahí cuando un poco esta
estos hombres que quedaban un poco pasmados, ¿no? Ante esta mujer que trabaja, que es independiente, que se las sabe todas, que no quiere que nadie le diga nada, que si el tipo se pone muy complicado, la relación muy difícil, no es lo que esperaban, bueno, mejor me voy, o tú sabes dónde está la puerta, ¿no? Que tienen su propio auto, su cuarto propio, a veces su casa propia, Exacto. ve cuando quiere tener hijos, si quiere tener hijos o no, y no se empezó a dar cuenta también de que los hombres, muchos, empezaron también a mirar distinto a las mujeres, ¿no? Esta mina, decían, no, no es como mi mamá, ¿no? No es como mi hermana, Exacto. tampoco. Esta flaca la sacaron de una fábrica que yo no conozco mucho, es bien diferente, me gusta, pero también me da terror que me vaya a abandonar, que ese es como el máximo mío masculino, es el abandono, Exacto. ¿no? Enamorarse, y de repente la mujer le chute. Algo tiene el hombre que es incapaz de ver cuando las cosas están malas, no se da cuenta, todo se derrumba, y la mujer se da cuenta perfecto, se lo dice. Y el gallo no son cómodos los hombres, ¿no? Hasta que ya está la maleta afuera, no toma la decisión. Sabemos. Pero qué bueno haberlo abarcado en este equilibrio también. Yo creo que ese equilibrio fue bueno para ti, fue bueno como escritora, y además cerró un ciclo personal Claro, también, ¿o no? un ciclo personal, y yo creo que eso también abrió mi mirada hacia el feminismo. Ujú. Estamos hablando que el feminismo era una palabra hasta hace no mucho muy castigada. Ser feminista era sinónimo de ser neonazi, y hasta era Sí, mejor ser neonazi que ser feminista, seguro. ¿no? Nos metieron mucho ese tema, y a mí siempre me había fascinado el feminismo desde que empecé a leer las historias de la Isabel Allende en la revista Paula. Yo estaba chica ahí, pero en periodismo uno siempre llega a esa parte periodista de la Isabel Allende, de la Malú Serrano, o sea, de la Malú Sierra, de la Delia, y de todas esas grandes mujeres que estuvieron al mando de esa revista súper rupturista en esa época, que hablaba de los anticonceptivos. Yo ya me había dado cuenta de lo fundamentales que eran que habían sido los anticonceptivos para liberar a la mujer de esta especie de yugo muchas veces que es tener tantos hijos, ¿no? El famoso cuarto propio, que difícil es cuando lo tenéis lleno de niños, ¿no? Sí, Cuesta tanto imposible, terminar una claro. historia mala, una mala relación, un matrimonio de maltrato cuando hay niños, por ejemplo, muchos niños. Te impide desarrollarte en todo tu potencial. No estoy criticando a las mujeres que han decidido tener hijos, no va por ahí, No, pero pero es una elección. es distinto tener 6 hijos que duermen en la misma habitación a tener Claro. 6 hijos que tienen nana, O bueno, que te o que sea que tu te pueden ayudar. elección, Ujú. claro, o que sea tu elección, tú como ser humano libre, independiente, si tener Exacto. hijos o no, cuántos Bueno, tener, a qué sí, edad tenerlos, obvio. ¿no? Si querer tenerlos sola, como muchas mujeres lo hacen hoy día, Ujú. si querer congelar óvulos, en fin, digamos, o hacerte un aborto. Yo creo que ninguna mujer se lo hace muerta a la risa un aborto, ¿no? Ujú. Son cosas muy dolorosas, muy duras, pero son elecciones que solo la mujer debe tomar, y no un hombre prohibírselo o tomar la decisión por ella, ¿no? Exacto. Siempre he creído eso. Entonces, ese rol que jugaron estas feministas chilenas, que por supuesto venían de mucho antes, yo ahí me empecé como a familiarizar, a empatizar, a ver que había sido un camino muy duro para ellas, ¿no? Si ya era duro para mí, declararme feminista, estamos hablando como en el 2008, imagínate lo que fue para ella. Y bueno, y ahí empecé como a observar esto, a decir, bueno, y ya, ¿y qué? Y soy feminista, ¿cuál es el problema? Y si te gusta bien, y si no, bueno, chao, Obvio. ¿ya? Y bueno, y ahí empecé a reflexionar mucho sobre eso con un tercer libro que lo empecé a hacer también en la misma línea, no ficción, más serio, sí, ya no tan en la línea de los anteriores, más ensayo en serio, y esto un poco vislumbrando, todavía no pasaba el Me Too, Weinstein, ni menos, no pasaba nada de eso, pero sí pasaba la discusión del aborto en 3 causales, la ley de cuotas, estaba pasando, por ejemplo, la muñeca inflable, ¿te acuerdas tú? Esta que Sí, daban de regalo, sí, en, atroz, sí. Sí. y las mujeres estábamos empezando a decir, ya, po,
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estos hombres tienen esta visión prehistórica de lo que somos las mujeres, a darnos cuenta de que no estábamos representadas ni en el poder político, como candidatas presidenciales, se reían de la Michelle Bachelet, le ponían toda clase de nombres, ¿no? Desautorizaban su poder, lo cuestionaban mucho más que un hombre. Y así empecé como a observar esto y a decir, bueno, ¿cuándo se va a terminar esta cosa? Me empezó entonces el Mayo Feminista, cuando todas las universidades del país prácticamente entraron en toma, no en paro, solamente en toma, donde las mujeres empezaron, a raíz de un detonante, ¿no? Que fue una chica que había denunciado que en Derecho, en la carrera de Derecho, que su profesor había insinuado, no me acuerdo exactamente qué, y así se empezaron a saber. Sí, una serie de cosas, incluso en los liceos y los colegios, me acuerdo que Empezó también. a aprender en los lugares de trabajo, se empezó a dar la discusión, luego vino en Argentina el Ni Una Menos, a raíz de un asesinato espantoso a una mujer, con violación, y luego empezó el mundo a moverse en función de esta cuarta ola que empezó así, como un tsunami, vino el Me Too, Harvey Weinstein, ¿no? Luego empezamos a las marchas, el primer 8M, ¿te acuerdas que fue una maravilla en el mundo, en Chile? Luego vino el año pasado, porque el siguiente fue el 8M el año pasado, luego vino el estallido en octubre, se me movía a mí la foto todo el rato, era difícil seguro. escribir un ensayo viendo cómo estaba evolucionando todo tan rápido. Y luego viene el estallido, y viene el feminismo dentro del estallido. Las tesis a full. Vienen las tesis que descomprimen esta ola de violencia que estaba muy desatada, donde se estaba perdiendo, sentía yo un poco el centro, donde uno decía, bueno, y aquí el feminismo murió, porque ya no es tema, ¿no? Veníamos súper bien. Y hasta que vienen las tesis, con el violador en tu camino. Y para nosotros fue como una válvula de escape, ¿no? De decir, este estallido es con todo, y es con las mujeres. Y así uno también se acuerda cuando las mujeres logramos también luchar en contra de la dictadura, ¿no? Fuimos clave, las mujeres de los detenidos desaparecidos, que bailaban solas, las ollas comunes en las poblaciones, y las mujeres nunca estuvimos muy representadas después en el mundo del poder, a pesar de todas estas peleas que vimos. Entonces yo dije, bueno, las tesis. Y ahí empezamos en las OUT, yo entré a las OUT, yo entré un poco después de las primeras, entré el año pasado, y las OUT venían el 8M anterior. No, entré a fines del 2018 ya, entré a fines del 2018. Y entonces empezaron a pasar todas estas cosas, y yo dije, bueno, mi librito como que es muy difícil de escribir, además, con todas las emociones que vienen con el estallido, con el feminismo, con lo que le pasaba al país, la desigualdad. ¿Y eso lo terminaste o no? ¿Terminaste ese libro? No pude, lo tenía bien avanzado en un, qué sé yo, 60, 70%, pero es como, yo digo, tomar una foto que es imposible porque está en movimiento todo el tiempo. Exacto. Empiezan a pasar cosas en este cuadro todo el rato. Entonces dije, no me funcionaba lo que tenía escrito con lo que estaba pasando, más la energía que se te va, porque también uno como periodista es otra también la mirada. Exacto. Y al final, bueno, ahora con la pandemia, como que algo cuajó, y dije, ya sabéis qué más, voy a contar esto mismo, pero lo voy a contar en novela. Porque porque en una novela tú eres dueña del tiempo, no el tiempo es dueño de ti, como pasa en la ficción, o sea, en la no ficción. La no ficción. Y en eso estoy, pues, querida. En eso está. Ya se nos acabó el tiempo, pero quiero dos cosas. Primero, 3 libros que tú recomiendas que todo el mundo, hombres y mujeres, debieran leer. Bueno, yo siempre voy a ser súper fan de la Simone de Beauvoir, y ahí obviamente que El segundo sexo. Perfecto. Luego, todas debiéramos ser feministas,
de Lachimánanda, que yo creo que también es como obligatorio, y regalárselo a las niñitas, a las sobrinas, sobre todo mientras más chiquitita. Y es que ya como tercero, son tantos, a mí la verdad que me cuesta como figurarme, pero por ejemplo, no, es que no, yo me quedaría, bueno, y es que a esta altura suenan todos lugares comunes, pero a mí un texto, que no es un libro, pero es un texto que a mí me ayudó mucho, me abrió harto los ojos, fue El cuarto propio, fíjate, de la Perfecto. Virginia. De todas maneras, es como un imprescindible y creo que va a seguir siendo imprescindible por mucho tiempo. Y la Sí. última pregunta, Lenka Carballo. Mm, ¿De qué quieres liberarte? Porque este ciclo mm. se llama Liberarte de libro, arte y de liberación. ¿De Ya, qué quieres liberarte de hoy? liberarme de no sé si es la culpa la palabra, pero el deber ser, ¿no? El que me importe a veces lo que opinan o digan los demás. Ujú. Siento que esa es una carga que todos llevamos en mayor o menor medida, que en realidad no importa. Esa es la verdad. No tiene ninguna importancia lo que digan o piensen los demás de uno. Es totalmente irrelevante. Cada vez me doy más cuenta y muchas veces está magnificado en tu cabeza, porque a veces a los demás ni les importa lo que estás haciendo tú. Es Ah, que el peor crítico es el cerebro. Uno sigue siempre pensando en, o sea, uno se pasa las películas, y más encima nosotros que somos ficcionistas, o sea, es, somos peliculeras, ¿ah? Las sí, mujeres. súper, Sí, que pensó, que dijo, y eso fíjate qué pasa, no sé si es ancestral, es genético o es social, pero somos peliculeras. sí. Yo creo que yo me he dado cuenta estando en las outs, conversando con ustedes, Ujú. que me fascina además porque yo soy así, yo me encontraba que no todo el mundo era así, pero ahora que estoy con ustedes, Es somos como, una habilidad para ficcionar mundos a partir de detalles, ¿no? De una palabra, una frase, un comentario, un gesto, y sacar una foto, y y lo nace todo el mundo. claro, y coincidir, además, entre nosotras con respecto a esas fotos que tomamos, ¿no? Estas impresiones que nos armamos, estas películas que nos hacemos. Pero eso sería. Ya, pues querida, 1.000.000 de gracias. Gracias por ser parte de este capítulo. Nos Mm. estamos viendo en otras instancias. Besito, mucha Ya. suerte.